Buenas noches, profesor. Mi nombre es George Miguel Saba, soy alumno suyo de la materia electiva de Derecho Procesal Constitucional en la aula Saya A, y hoy vengo a hablar en este video del Derecho Procesal Constitucional, un poquito de su evolución histórica, el concepto, objeto, principios, regulación y fundamentación. Vamos a empezar un poquito por su evolución histórica. Esta expresión del derecho procesal constitucional fue empleada a mediados del siglo pasado por los autores Niceto Alcalá, Zamora y Castillo en sus clásicas obras, son dos. La primera en el año 1944, llamada Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional, y la segunda se llamaba Proceso, Autocomposición y Autodefensa en el año 1947. Sin embargo, esta expresión o concepto o rama del derecho público interno no se consolidó lo suficientemente en esa época, sino hasta hace muy poco, donde se sistematizaron sus instituciones y se empezaron a estar más claros en cuanto a sus principios jurídicos procesales relacionados con las garantías de la misma Constitución. Ahora bien, vámonos a Alemania, porque el primer autor en Alemania que acuñó el término que derecho procesal constitucional fue Peter Haber, quien considera el derecho procesal constitucional como un derecho constitucional concretizado. Así lo explica desde el año 1973 en Alemania, donde sostiene que la peculiaridad del derecho procesal constitucional es que ésta emancipa del resto del derecho procesal, donde se rechaza la doctrina de las lagunas, cuya doctrina consiste en que este derecho se aplica supletoriamente de las normas procesales civiles. Es decir, que en las normas civiles no existen ciertos preceptos de derecho procesal. Bueno, vamos a aplicar las normas constitucionales, lo que yo entiendo de esa doctrina. Ahora bien, en gran medida el estudio sistemático de esta doctrina, como se expone a día de hoy, donde se abarcan los procedimientos procesales que permiten el rescate, la defensa y la protección de los derechos humanos en cada una de las constituciones, la jurisdicción constitucional orgánica y magistratura constitucional, parte del pensamiento del ilustre Hans Kelsen. O sea, Hans Kelsen es el autor de la obra de la famosa pirámide constitucional, donde la constitución está por encima de todas las leyes, pero más adelante explico eso. Y bueno, Hans Kelsen desde hace mucho tiempo, ya antes había hablado de la jurisdicción constitucional, y en los Estados Unidos de América esta rama del derecho público fue utilizada en el famoso caso de Marbury versus Madison, que fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, redactado por el presidente John Marshall. Fue ahí donde se empezó a usar esta rama del derecho público, donde se empezó a aplicar. Sin embargo, fue mucho después que se definió un concepto del derecho procesal constitucional, aunque se haya utilizado antes. Bueno, ya para ir definiendo lo que es el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es una rama del derecho público interno. ¿Qué se encarga de estudiar? Bueno, establece las normas orgánicas y funcionales necesarias para dar una eficacia real a las normas constitucionales, es decir, regula todas las normas procesales que van a dar a cumplir las normas constitucionales. ¿Cuál es el objeto del derecho procesal constitucional? Bueno, el objeto de este derecho es que se cumplan, es analizar primero que nada y cumplir las garantías constitucionales, es decir, que existan todos los instrumentos predominantes procesales que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional, es decir, que se cumpla el orden constitucional cuando éste haya sido desconocido o violado por los órganos del poder o por las mismas personas. Es decir, el objeto de esta rama del derecho, bueno, el objeto es garantizar, que se hagan cumplir las garantías constitucionales a través de los procesos. Bueno, ya hemos hablado del objeto, de la definición, un poquito de la definición de su evolución histórica. Pasamos a hablar de lo que son de dónde se fundamenta y quién lo regula. Nosotros vivimos en Venezuela, y en Venezuela se fundamenta, el derecho procesal constitucional se fundamenta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo regula la misma Constitución, que vendría siendo también el mismo ordenamiento jurídico venezolano. Y bueno,
quedarían los principios del derecho procesal constitucional. Lo que yo pienso de los principios del derecho procesal constitucional es que a lo largo de estos años que he estudiado derecho, entiendo que los principios del derecho procesal en general, en nuestro ordenamiento jurídico, viene siendo lo que es los principios de gratuidad, es decir, que todos los procesos son gratis, no necesariamente hay que disponer de dinero para que se haga cumplir la ley, por así decirlo. El principio de celeridad, el principio del debido proceso, o sea, es decir, ninguna persona va a ser juzgada porque sí, sin existir un debido proceso de por medio. El principio de legalidad, es decir, que no existe delito sin ley. Si alguna acción no está tipificada en alguna ley o en la Constitución, no se considera como delito. Pero lo que yo considero que es el principio fundamental del derecho procesal constitucional es el principio de la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso, es la carta magna donde emana todo nuestro ordenamiento jurídico, y por encima de ella no existirá ninguna ley, ningún decreto con rango y fuerza de ley, ninguna ordenanza, ninguna ley estatal, ninguna constitución estatal que esté por encima de ella. Y está tipificado en el artículo 344, que me voy a tomar el lujo de leer, que dice lo siguiente. Artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales, en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. Bueno, lo que le dije anteriormente, que ninguna ley va a estar por encima de nuestra Constitución. Bueno, ya hablamos de un poquito de cómo ha evolucionado el concepto de derecho procesal constitucional, su definición como tal, el objeto, su regulación y fundamentación, y también de sus principios. Esta ha sido toda mi pequeña exponencia, espero que le haya gustado, y bueno, esperando más actividades para realizar de esta materia. Buenas noches.